Evangelización en la escuela sabática. Elena G. de White escribe: Nuestras escuelas sabáticas son nada menos que sociedades bíblicas, y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios, pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. La escuela sabática, cuando es bien dirigida, posee un poder maravilloso y está adaptada para hacer una gran obra, pero no es ahora lo que puede y debe ser. La influencia creciente que emana de la obra de la escuela sabática debería mejorar y hacer crecer a la Iglesia, pero en ningún caso se ha de permitir que se desvíe de los intereses de la Iglesia. En la escuela sabática hay un preciosísimo campo misionero, y los buenos indicios que vemos son el indicativo y el inicio de lo que puede hacerse. Consejos sobre la obra de la escuela sabática. La obra de hacer discípulos es para los que buscan el aprendizaje, los que se apasionan por compartir a Jesús y los que siguen a Jesús como su Señor y Salvador personal. No se trata simplemente de compartir el amor de Jesús, sino también de vivir una vida guiada por las grandes verdades de las Escrituras. La escuela sabática gira principalmente en torno a la comprensión de lo que significa ser un discípulo apasionado de Jesús. La voluntad de Dios es que todos se salven y que todo el mundo se llene de su conocimiento, independientemente de su raza, sexo, edad o situación. Elena G. de White, inspirada por Dios, afirmó que manejada de la forma correcta, la escuela sabática fomenta la comunión y los lazos afectivos. Crea una vía para el crecimiento espiritual continuo. Proporciona una plataforma para cultivar y practicar los dones espirituales. Fomenta el dar, recibir y compartir los recursos físicos. Previene la aparición de apostasías. Fomenta la ganancia de almas para Cristo, tanto por parte de los jóvenes como de los mayores. Cuando se logran los objetivos anteriores, la Escritura deja de ser una simple biblioteca de códigos morales. En su lugar, pasa a ser conocida y aceptada como la palabra de la verdad, la cual se graba en el corazón de los que creen en ella para que rija sus vidas y les dé luz y dirección. ¿Cómo se puede utilizar la escuela sabática como un instrumento para la evangelización? En lo que respecta a la escuela sabática como un instrumento para la evangelización, todo el mundo tiene algo que aportar. Cada esfuerzo cuenta y dará frutos para Jesús. Invitar a un familiar, amigo, vecino o compañero de trabajo a la escuela sabática o incluso dar uno mismo una clase puede aumentar la participación y la asistencia a la iglesia. A continuación se describen algunas formas en las que la escuela sabática puede servir como un instrumento para la evangelización. Primero, mediante el estudio de la Biblia. Muchas personas buscan a Dios y su verdad, pero no consiguen acercarse a Él si no cuentan con nadie que les presente y explique el mensaje del Evangelio. La Biblia afirma: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. Del mismo modo, algunos miembros de nuestra Iglesia, cuyo fervor se ha enfriado, necesitan que se les recuerde la verdad que conduce a la vida eterna. Con este propósito, impulsados por el Espíritu Santo a hacerlo, los que han recibido la verdad deben invitar a otras personas a participar en el minucioso estudio de la Biblia que se ofrece durante la escuela sabática. Este puede ser el comienzo para que el Espíritu Santo inicie en ellos una obra poderosa. 2. Mediante la comunión. Durante el cierre de nuestras iglesias como consecuencia de la pandemia, nos dimos cuenta de que una de las razones por las que los miembros abandonaban la iglesia era debido al aislamiento real o percibido que sentían cuando los asaltaban las presiones del mundo. Por consiguiente, contar con una comunidad de personas con ideas afines ayuda a los creyentes a esforzarse por permanecer en la fe. El buen libro dice que como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Proverbios 27, 17, y también que mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Todo alumno de la escuela sabática forma parte de un grupo, con lo cual se facilita la comunión y un sistema de apoyo.
Los miembros pueden prestarse especial atención unos a otros como guardianes de sus hermanos. Tercero, mediante proyectos misioneros. La escuela sabática también funciona como un instrumento de evangelización a través de sus diversos proyectos misioneros. Como norma, cada clase debe llevar a cabo proyectos misioneros en la comunidad. Estos proyectos se deben fundamentar en el amor, el estímulo y la motivación, por medio de actividades como visitar a los miembros habituales de la clase de la escuela sabática, atender a los nuevos miembros, visitar a los antiguos miembros que ya no asisten a la clase de la escuela sabática, visitar a los enfermos en sus casas e incluso visitar a la comunidad en general. También deben incluirse visitas a los hospitales, la distribución de literatura y la realización de estudios bíblicos con los que no son miembros. Todo el mundo necesita amor y afecto. Nuestra fe no se basa únicamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, 35. Así pues, toda clase de escuela sabática debe prestar una atención especial a los proyectos misioneros. Cuarta, mediante las escuelas sabáticas filiales. La escuela sabática filial es un derivado de la escuela sabática. Es una escuela establecida principalmente en beneficio de aquellos que no son miembros de la Iglesia y que estudian las Escrituras. Esta escuela no tiene que llevarse a cabo necesariamente los sábados. Dependiendo de su tipo, se puede realizar cualquier día de la semana. Hay dos tipos de escuela sabática filial: la escuela sabática filial para la plantación de iglesias y la escuela sabática filial de evangelización. La escuela sabática para la plantación de iglesias utiliza el mismo material que la escuela sabática tradicional, pero se celebra en otro lugar. El objetivo principal es establecer una nueva escuela sabática y, posteriormente, una nueva iglesia. Por otro lado, la escuela sabática filial de evangelización está dirigida a los que no son miembros de la iglesia. Al igual que la escuela sabática tradicional, se puede organizar para cualquier categoría de personas. Desde niños, jóvenes y adultos, cualquiera puede asistir. Su único objetivo es despertar suficiente interés en las mentes de los no adventistas para que puedan profundizar en el conocimiento de Cristo. Ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día debería suponer para cada uno de nosotros el deber de reproducir la verdad de las Escrituras con hechos y palabras. La estructura de la escuela sabática ha sido establecida para fomentar esto. Aunque cualquier miembro de iglesia puede fundar una escuela sabática filial, siempre se gestionará bajo la supervisión del Departamento de Escuela Sabática de la iglesia local. Como tales, estas escuelas no son ni de propiedad privada ni de gestión personal. Se trata de una pequeña unidad del programa de evangelización de la iglesia. Además, la dirección de la escuela sabática se debe seleccionar cuidadosamente para incorporar los diferentes dones espirituales. Normalmente, la administración incluye un administrador, un maestro, un líder de oración y una persona con el don de la hospitalidad. Cada uno tiene su propio rol que cumplir. Es importante tener en cuenta que no hay una serie de actividades establecidas para que la escuela sabática filial tenga éxito. Por consiguiente, todas las actividades que mantengan el interés de la gente por los asuntos del Señor son bienvenidas. Se puede organizar una escuela bíblica de vacaciones, un grupo de debate bíblico, historias de la Biblia o concursos para niños. También hay que destacar que no hay ninguna restricción en cuanto al lugar de celebración. La escuela sabática se puede celebrar en cualquier lugar, en una casa, en un local alquilado, en una cárcel, en una residencia de ancianos, incluso en edificios públicos como escuelas, etc. Dirigir una escuela sabática filial es una tarea que vale cada segundo del tiempo que la clase de escuela sabática, el departamento de escuela sabática y la iglesia invierten en hacerla realidad. Casi no hay diferencias entre las escuelas sabáticas tradicionales y las escuelas sabáticas filiales, salvo el lugar donde se celebran las reuniones, las personas implicadas y cuándo y cómo se celebran las reuniones. ¿Cómo empezar? No hay que llevar a cabo ningún ritual sagrado de iniciación para salir a obedecer las palabras de nuestro Señor. Si existe la voluntad, hay ayuda disponible. Como miembro de iglesia,
Tras concluir las conversaciones con el departamento de escuela sabática de su iglesia local, usted puede empezar trabajando con su familia, sus amigos, sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Donde dos o más están reunidos, el Señor está allí presente. Reúna a los que están a su alrededor y enséñeles conforme a lo que dicen las Escrituras. También es aconsejable empezar con temas de carácter neutro, como la salud, la familia, etc. Por último, no hay modalidades en el orden del programa. El servicio puede comenzar con un canto o una oración. Después puede seguir el estudio de la Biblia o la lección. En todo caso, el Espíritu debe ser la fuerza rectora en cada momento. Conclusión. A lo largo de los años, la evangelización a través de la escuela sabática ha demostrado ser muy eficaz para la ganancia de almas. El mandato divino de vayan y hagan discípulos de todas las naciones se cumple cada vez que la gente se reúne para compartir la palabra. Y al igual que en muchos otros lugares, la escuela sabática es siempre un lugar excelente para pescar almas.